Hola, buenas noches. Bueno, pues retomamos el programa de Tu Opinión También Cuenta. Después de mes y medio sin estar con todos ustedes, de vuelta en vuestras pantallas. Está con nosotros Paco Gómez. Buenas noches, Paco. Buenas noches. ¿Cómo ha ido el veranillo? Pues la verdad es que bien, con pocas vacaciones porque afortunadamente en Marbella ha habido bastante trabajo. Ah, muy bien. Y bueno, y siempre a mí me gusta guardarme algo de vacaciones para el invierno, pero la verdad que ha sido un verano bueno y disfrutado. Hablaremos de ello. Carola, buenas noches. Hola, buenas Carola, noches, ¿qué tal? tú sigues siendo presidenta del Casco Antiguo, ¿no? Pues sí. Es, digamos, una vara de medir importante de cómo ha ido el verano, sobre todo el verano, ¿no? Los 3 o 4 meses de... Pues el Casco Antiguo ha ido bien. El Casco Antiguo ha estado bien por sectores, unos mejor que otros, eso ya si quieres luego lo comentamos, pero como media hemos hecho una pequeña encuesta y luego lo que hemos podido ver a simple vista. Y bien, no, ya parece que esa crisis que siempre decían vamos a peor, eso se ha parado y se va remontando. Afortunadamente. El año pasado fue bien y igual o quizá en algunos sectores un poquito mejor. Muy bien. Y bueno, y mi amigo y hermano Curro, que lo tenemos aquí. Curro se pega unos viajes. Yo me acuerdo que lo llamé un día y estaba en Portugal. En Oviedo. Y luego me he llamado otra vez y estaba en Portugal. Hace bien. Y muy bueno, bien. ¿tú cómo te has ido? Pero yo quiero advertirle, darle las buenas noches a los telespectadores y advertirle el muñequito que sale en la cabecera con las gafas no soy yo. Yo creí que era poco yo y me ha dicho Paco que se llama Nimia, ¿no? Minions. Ah, Minions. Se nota que no tienes hijos pequeños. No tengo hijos pequeños, evidentemente. Bueno, aquí el gobierno le da hijos, le da hijados, sobrinos y de todo, pero evidentemente. Bueno, bien, el de las gafillas no soy yo. Estamos esperando al alcalde, a Pepe Bernal, esperemos que llegue. Eso ha sido una de las razones de empezar tarde este programa. Esperemos que llegue, nos ha prometido de que estará, pero mientras sí, mientras no, pues el programa pues tiene que tirar hacia adelante. Perdóname, te voy a contar una anécdota de Cádiz. Vimos a un autor de carnavales y mi sobrino quería hacerse una foto con él. Y mi sobrino le dijo, criticarás al Kichi. Y él así como muy serio dijo, será el alcalde. Y entonces yo le dije, puesto a ser, será el señor alcalde. El señor alcalde, don José Bernal, Pepe Bernal para nosotros y para nuestro amigo nuestro, es el que va a venir. Es que eso del señor, a mí me corrigió un secretario, Javier García Mameli, de que el título de señor sobra, porque el título de alcalde basta, es cuando se habla el señor ministro, ¿no? Con ministro, eso dijo uno. Sí, pero el señor Mameli debería saber que los alcaldes son ilustrísimos señores y los ayuntamientos, muchos excelentísimos. Ya. Por lo tanto, si es ilustrísimo señor, lleva implícito el señor. Bueno, mira, sea lo que sea, esperemos que llegue, porque tenemos muchas cosas que preguntar y que saber. Y por qué no decirlo, intentar corregir, porque perfectos no somos ninguno. Pero mientras llegamos, no llegamos, ¿qué os parece el drama humano? Porque más que un drama, es algo impresionante, que afecta, digamos, hasta la razón de ser de la calidad humana. El tema de los refugiados, sobre todo sirios, ¿no? Sirios, afganos, etcétera, ¿no? ¿Qué opinión tenéis o qué punto de vista tenéis sobre este tema? Pues yo creo ahí que es un tema muy complejo. Una parte está la parte humanitaria de los refugiados, pero todo eso es un problema que Occidente es responsable de lo que está pasando allí. Se ha movido un avispero, que era un avispero que estaba un poco apaciguado por una serie de dictadores que a Occidente no le gustaban, o que los americanos quisieron como reorganizar aquella zona y empezaron, primero armaban a unos, por ejemplo, como estaba el Ayatollah Khomeini en Irán, pues entonces armaban a Irak para contrarrestar aquella fuerza. Luego resulta que en Irak Saddam Hussein se hizo demasiado fuerte y entonces también quisieron cargarse a Saddam Hussein. Luego pasaron a Egipto, entonces ahí se organiza una.
sin saber nosotros realmente cómo controlar aquello, ni tener un sustituto, porque pretender que de repente se hagan todos demócratas al tipo de las democracias occidentales, cuando ni su cultura, ni su religión, ni todo son una serie de tribus, dentro de la misma religión hay distintas tendencias que se odian entre ellos y unos quieren dominar, los chiitas y los sunís se llevan a matar. Entonces, efectivamente eso, quererlo controlar nosotros, es decir, vamos a exportarles nuestra democracia, que llevamos a lo mejor 5 siglos evolucionando, hemos pasado por las guerras, nosotros hemos tenido nuestras guerras mundiales, la guerra española, tal. Eso, traspasarlo allí, era muy difícil y efectivamente pues ha sido un fracaso porque ahora mismo aquello está destrozado, son países que ahora mismo están arrasando, surge primero Al-Qaeda, luego el Estado Islámico y aquello es un desastre, claro, la gente huye. Pero nosotros tenemos la obligación moral de ayudarles, primero porque hemos contribuido a ese desastre. Pienso yo que eso es un primer paso. Y luego porque son seres humanos y hay que ayudar. Pero también hay que pensar que aquello hay que arreglarlo allí. O sea, que no vale que aquí acojamos ahora una serie de personas y aquello dejemos el lío que hay organizado. Eso habrá que plantearse en serio cómo se pacifica esa zona. Y la buena disposición, por ejemplo, de Alemania, el día de ayer o hoy, ya se ha acabado, ha dicho se ha acabado y cierra la frontera. Y Paco Gómez, tu opinión sobre este tema. Mi opinión. Lo primero es que yo estoy de acuerdo con Carola en gran parte de lo que ha dicho, pero de una de las últimas cosas que ha dicho yo no estoy en absoluto de acuerdo. Nosotros no podemos culparnos, ya está bien de que los europeos hagamos el tonto y nos culpemos de todos los males del mundo, y no podemos culparnos de los problemas o de los fracasos que han generado esos países. Ellos tienen un sistema político determinado, basado en la religión musulmana, son prácticamente teocracias, lo de democracia, hablar de democracia en los países árabes es un eufemismo, o sea, allí no hay democracia. De hecho, mientras han estado funcionando sus dictadores, pues aquello estaba más o menos controlado. Cuando llegó la primavera árabe, y ahí sí, en eso es lo único que Occidente tiene algo de responsabilidad, apoyaron a los opositores a esos dictadores que había allí. Y si recordamos Libia, estaba allí Gaddafi y no había gran problema. Gaddafi era un sátrapa, evidentemente. Dictador siempre. Pero aquello estaba más o menos ordenado. Egipto, que era un país que era lo que, junto con Turquía, lo que más se parece a una democracia, entendido desde Occidente, pues estaba Mubarak, pero oye, que era también pseudo dictador refrendado por las urnas, pero aquello tenía un orden y estaba más o menos controlado. Si nos vamos a Siria, ¿para qué vamos a contar? Irán, 3/4 de lo mismo. Irán está empezando, Irán sí ha seguido siendo una dictadura y están empezando a tener problemas por la proliferación del Estado Islámico. Esos problemas están llegando a Turquía y Turquía es la puerta a Europa. O sea, hay que culparlo a ellos de los problemas de su idiosincrasia, de su organización, de los problemas que ellos se generan a sí mismos. Eso no quiere decir que no les tengamos que ayudar. Yo estoy de acuerdo con Carola, hay que ayudarlos. La solución no es traernos aquí a los refugiados. A esa gente que ya se ha venido para acá hay que ayudarlos de alguna forma, porque no los puedes dejar que se mueran de hambre y que cojan enfermedades y que se generen plagas. O sea, eso hay que ayudarlos, pero la solución no es traer refugiados. La solución hay que implantarla en origen, porque para arreglar un problema vamos a tener dos: el que ya se ha creado y existe en sus países de origen y el que vamos a generar aquí. Angela Merkel dijo que Alemania podría acoger a 500.000 refugiados. Ha sido un efecto llamada brutal. Ayer o hoy se ha suspendido el tratado Schengen y ha cerrado su frontera y ha empezado a controlar la entrada. ¿Por qué? Porque claro, cuando dice no, 500.000, pues todos en masa para Alemania.
O sea, tú lo veías los refugiados en las estaciones en Hungría y en Austria y tal, con carteles, gracias señora Merkel. Claro, pues pasa esto. Europa además está viviendo un momento delicado porque ya hemos absorbido a muchísimos inmigrantes. La economía, pues llevamos en toda Europa unos años difíciles, es verdad que estamos empezando a salir, pero tenemos unas tasas de paro muy importantes. Sin absorber más inmigrantes, prácticamente en todos los países europeos hay problemas sociales por esas tasas de paro, por la no adaptación de una gran parte de los inmigrantes, porque también es que los españoles inmigramos a Alemania o a Suiza, sí, cuando la guerra, sí, pero nos adaptamos a las costumbres de allí. El tema es que cuando inmigrantes están viniendo aquí, que mantienen sus costumbres que en muchos casos van en contra de las leyes españolas. Entonces, yo sé que quizás lo que estoy diciendo no es políticamente muy correcto, pero es como yo lo veo. Hay que ayudar a los refugiados que ya han salido de allí, pero la solución no es acoger refugiados, la solución es solucionar el problema en origen. Un par de matices. Y mi amigo Curro, porque Un par de matices. un tema nada más, Curro. Se rasgaban las vestiduras la Europa del Norte con el tema Melilla-Ceuta, con la famosa... No, es que estamos cómo se ha confundiendo. volcado. No, es que esto es un matiz, es que estamos confundiendo. Es que emigrante no es exiliado. ¿Vale? Es que son cosas totalmente distintas. Entonces, ahora estamos hablando de los exiliados, de los que huyen de las guerras. ¿Vale? En Irak hay una guerra civil, en Afganistán hay una guerra civil. Entonces, decir que eso hay que arreglarlo en origen es como decirle a los españoles que huyeron a Francia, a Rusia, a México, a Argentina, cuando la guerra civil española, que había que arreglarlo aquí en España. Con Franco en el poder. Bien, eso es imposible, ¿vale? Pero España, que antes fue exiliada y ahora es exiliante, si me permite la barbaridad lingüística, ¿comprende? Pues de eso debería entender y debería ser solidario, ¿vale? Debería, porque no estamos hablando de emigrantes que quieren buscarse la vida, no, son emigrantes cuya vida, son exiliados cuya vida corre realmente peligro en su país de origen. Pero yo quiero lanzar una frase, una idea aquí a todos los que estamos. ¿Por qué los países árabes ricos, que son los países más ricos del mundo, no tienen una política de exiliados? Si el 100% o casi el 100% de esos exiliados procesan la fe de Mahoma. ¿Por qué? Eso digo yo, tú dirías, ¿Por qué? ¿Por qué ellos no se van a Arabia Saudí y se van a Alemania? Efectivamente. ¿Por qué? Pues por dos razones. Una, porque Arabia Saudí no los quiere. Primero. Y segundo, porque en Europa esa capacidad de solidaridad que se predica que tenemos, pues una cosa es predicar y otra da trigo. Ahora hay que ponerla en práctica. Evidentemente, cuando la señora Merkel dijo Alemania va a acoger a todos los que queramos, a todos los que vengan, y la gente de su partido, las que están a su lado, le ha dicho, ¿pero tú estás loca o qué? ¿Dónde vas? Y cuando han visto que no son 40.000, que son más de 200.000, que los 40.000 ya los tienen en la puerta, que ya han cruzado en un día ¿Y el efecto todas las fronteras, ha dicho ninguno más. Ninguno más. Porque pienso que el problema que estas familias tienen es un problema realmente grave si se trata realmente de exiliados políticos. Es decir, si son gente que huyen de una guerra, si allí se consideran enemigos. Otra cosa es que también puede darse el caso, que estén en una zona bombardeada, evidentemente allí no se puede vivir, pero no son ningún perseguido político, podrían buscarse la vida en cualquier otro lugar de ese país, y entonces es más cómodo, bueno, más cómodo, yo creo que cómodo no es en ningún caso, recorrer cientos de miles de kilómetros, buscándose la vida, viviendo de la caridad del prójimo, bien.
¿por qué aquí? Porque aquí el refugiado tiene un estatuto donde recibe vivienda, donde recibe una cantidad mensual para vivir, donde reciben posibilidades de hacer una vida con trabajo y esas cosas. Es decir, porque por ley, una ley europea, aquí se le permite al refugiado que pueda vivir. Si van a Arabia Saudita, pues seguramente se tendrán que poder a pedir a la mezquita si lo dejan entrar, que esa es otra, porque allí también está reservado el derecho de admisión, igual que en algunos bares. Pero siempre he repetido lo mismo, es decir, con el más miserable, con el más necesitado, con el más hambriento, no se puede dejar de ser solidario. Bueno, yo en una esta cosa cuestión que quería, verdad, un momentito, que ha hecho Paco, que Europa, no hablo de Europa, hablo de Occidente, sobre todo los americanos. O sea, Europa, yo culpo a Europa de dejarse arrastrar por los americanos y meterse muchas veces en berenjenales que no comprende y que, por supuesto, nosotros comprendemos mucho menos. O sea, no sé muy bien por qué nos dejamos arrastrar siempre a meternos en cosas que no, por ejemplo, lo de la famosa guerra de Irak. Nos metimos porque había armas químicas y no había, y ahora Irak es un avispero. Ha arrastrado todo, o sea, todo el tema de Oriente Medio es un tema que nos vamos dejando llevar. España siempre se ha llevado muy bien con los países árabes y sin embargo este año no ha venido ningún rey, ¿no? Siempre te estamos diciendo nuestras relaciones, pero no las usamos realmente como para decir, oye, esto hay que planteárselo desde este punto de vista, que nosotros a lo mejor lo entendemos mejor que un americano. Y entonces ahí se ha organizado la que se ha organizado. Esa es una puntualización, que es Occidente, al Occidente, no de Europa, sino que Occidente se empeña como en intervenir en un sitio, que hay muchos intereses, porque son muy ricos, etc. Y luego un tema que tampoco se está, lo que tú dices de Arabia, dentro de los musulmanes hay distintas facciones, están los sunís y los chiitas. Entonces, el Estado Islámico es chiita, es suní, y se quiere cargar a los chiitas, que son los de Irak, porque son, dentro de los musulmanes, el 80% suní y hay muy poquito, hay menos chiitas. Entonces es como que dentro de los musulmanes una tendencia se quiere cargar a la otra. Y Arabia Saudí, que es muy rica, da la casualidad que es sunita, como el Estado Islámico. Y entonces, en cierto modo, apoya al Estado Islámico. Entonces, los sirios no pueden ir a Arabia, primero, porque ellos van huyendo del Estado Islámico, por un lado, y de su propio gobierno, por el otro, porque hay una guerra entre el Estado Islámico y el gobierno sirio. La mayoría de los sirios que vemos que están llegando, a mí me llama la atención que son chicos muy jóvenes, muchos hombres, hay muchísimos hombres en las fotos que ves de los refugiados. Porque son los que tienen que ir a la guerra. Porque son los que tienen que ir a la guerra y no quieren ir ni con unos ni con otros, porque no es su guerra, es la guerra del Estado Islámico y de un gobierno que tampoco les convence. Mujeres se ven muchísimas menos, ves que son chicos jóvenes que son los que están en edad de ir a la guerra, son gente que se ve que no va a pelear allí por nada, ni por uno ni por otro. No pueden ir a Arabia porque Arabia los devolvería inmediatamente, porque Arabia, de forma muy tapada, realmente si Arabia quisiera acabarla con el Estado Islámico de un plumazo, y no quiere. Y la financiación del Estado Islámico y los apoyos que tiene vienen de algún sitio. Entonces, ahí son unos intereses cruzados que hacen efectivamente que los pueblos, la gente normal, pues tenga que huir, porque si se queda allí o se van a la guerra a luchar contra uno y apoyan a otro que tampoco, que para ellos es un dictador que tampoco quieren tener, o huyen, y tienen muy pocas posibilidades a sitios donde huir. Claro. Algunos han huido a Jordania, pero es que Jordania ya empieza a tener problemas. Turquía ya tiene tenía ya varios millones de refugiados en una zona de la frontera. Entonces, claro, de Turquía tienen que seguir a otro sitio, y Turquía ya le está diciendo que se tienen que ir de allí, porque ellos tienen a los kurdos. Es que todo aquello es un mare magnum, porque los turcos tienen a los kurdos, que es que Europa estaba apoyando en cierto modo a los kurdos en contra de Turquía. Entonces va armando a unos y esos luego se pelean con los otros. La verdad que es un laberinto. Es un laberinto. Un laberinto de intereses y de religiones y demás, que es complicadísimo solucionar. Lo digo porque esto no es nuevo. Siempre Occidente ha querido predominar y dominar la situación en el mundo musulmán, y siempre ha sido un fracaso. Desde la famosa Rey Arturo y compañía,
que van a Palestina a solucionar el tema, hasta el señor Bush, que intenta solucionar el tema de Afganistán, pasando los rusos por ahí, y ha sido un verdadero fracaso. ¿Qué quiere decir? Que ir a Occidente a arreglar esa situación complicadísima. Hombre, vamos a ver. Primero, yo no recuerdo que Occidente haya apoyado a los kurdos, más bien al revés. ¿Contra el Estado Islámico? Sí, señor. Pero, no, contra Turquía, has dicho. No, contra, o sea, al revés, siempre ha estado del lado del gobierno turco. El gobierno turco ha estado, no vamos a decir masacrando, pero vamos, siempre hostigando al pueblo kurdo, que es tan turco como los otomanos, ¿vale? Porque Turquía hacía de parapeto para todo el mundo musulmán que entrara. Entonces era una barrera, y Occidente siempre ha apoyado al gobierno turco. Una salvedad, que Occidente ha ayudado, se ha armado a kurdos y se ha apoyado en kurdos para luchar contra el Estado Islámico. Y eso Turquía no quería, era frente a Turquía. El Estado Islámico es de hace 2 años. A los kurdos que armó Occidente fue a los kurdos del Kurdistán iraquí, para que lucharan contra Saddam Hussein. No. Después que Bush quiso arreglar los problemas de Afganistán. No, vamos a ver, o sea, a ver si hacemos memoria. Hace 3 días se cumplieron 14 años de un ataque en el que murieron más de 3.000 norteamericanos, que es que sí, porque dos señoritas era un tablero de ajedrez donde jugaban rusos y americanos. Pero si el pueblo afgano. Pero es que Afganistán le daba cobijo a Al Qaeda, que todo o gran parte del opio, de la venta del opio, la controlaban ellos, y era su vía de financiación. El gobierno de Afganistán y los americanos. Los americanos intervienen porque Afganistán es la cuna o el refugio de Al Qaeda. O sea, a ver, no es que la liaran los americanos, es que los americanos respondieron a un ataque de Al Qaeda, ¿sabes? Por poner un poco la acusación. Y es un fracaso también. ¿Que por qué seguimos a Estados Unidos? Hombre, porque generalmente, si miramos un poquito atrás, los americanos siempre han venido a sacarnos a los europeos las castañas del fuego, ¿eh? Cuando hemos tenido un problema, hemos llamado a nuestros queridos amigos yanquis y han venido y nos han sacado las castañas del fuego. Pues cuando ellos hacen algo y te piden ayuda, lo normal es que tú le ayudes, porque si no, después ellos no van a venir a ayudarte a ti. Curiosamente, algunos jeques saudíes están financiando al Estado Islámico, pero el principal aliado de Estados Unidos en todo el Golfo Pérsico y en todo el mundo árabe es Arabia Saudita, la familia real saudí, que por cierto, que el rey Salmán no ha venido, pero una gran parte de la familia real saudí ha estado aquí este verano, y algunos príncipes están hoy aquí en Marbella, al menos uno. Entonces, después, aquí es que en Europa somos, nos llevamos las manos a la cabeza con algunas cosas y otras las miramos de soslayo. Aquí más eso es un marketing que ha hecho muy bien todo el mundo musulmán, de que todo lo que sea contra ellos nos afecta enormemente, y todo lo que hacen ellos contra el mundo cristiano prácticamente no. La foto del niño ahogado, desde luego, es un drama, la que ha salido recientemente. Pero hace unos meses salió una foto de un niño cristiano crucificado por el Estado Islámico, y no se formó el revuelo con esta foto. Pero es que también salió una foto de una niña cristiana a la que le habían amputado los pechos, y tampoco salió lo que salió con la foto del niño ahogado. Es una tragedia que ese niño se haya ahogado. Es una tragedia. Pero lo otro también. A ver si reaccionamos igual cuando las fotos se producen en un lado y en el otro. Sí, pero Pablo, perdóname. Yo estoy de acuerdo contigo en que no es lo mismo refugiado que exiliado. Son dos términos totalmente distintos. No, emigrante que exiliado. Vale. Es que tú dijiste pero los que vienen no son exiliados. No son exiliados. Sí, se les da el estatuto de exiliado político. ¿Cómo que no? Exiliados. Vienen porque no se quieren alistar, porque no quieren luchar. Le dan el estatus de exiliado político. Pobreza, lo que sea, pero no lo siguen por un motivo político. Le dan el estatus de exiliado político. Se lo dan, sí, pero que no son. Son refugiados. Que no son lo mismo. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque esto
está siendo un coladero de islamistas radicales que vienen con documentación falsa porque han robado en Siria. Eso son noticias del las diario. Suposiciones, las suposiciones, hasta que no me digas, mira, en Alemania se han detenido a 15 yihadistas que han entrado. No me hagas suposiciones. Déjame que te dé un dato. ¿Por qué? Y esto ha salido en muchos telediarios. ¿Por qué en Siria el Estado Islámico ha robado miles de pasaportes en blanco? Miles. ¿Para qué? ¿Porque a ellos les hace falta para moverse por Siria? No. Mira, para hacer un pasaporte no necesitas robárselo al gobierno de allí. Eso es absurdo. Bueno, eso es una tontería. Pero bien, pero que te digo. Pues la han robado para encender la candela. No. Pero yo quiero decirte algo. Eso es lo mismo que si cuando los exiliados españoles, la gente decía, esto es un coladero porque están metiendo aquí asesinos, terroristas. No, distingamos, ¿vale? Esto es un drama, como tú dices. A la niña que le han cortado los pechos es otro drama. Lo que están viviendo los católicos de muchos países de África y del Islam es realmente terrible. Los están masacrando y eliminando. Y Occidente no ha hecho nada, Y Occidente no levanta su voz. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo con eso. Es que eso no tiene discusión posible. Desde hace tiempo. Nosotros lo venimos viendo desde hace tiempo, porque había una asociación en mi pueblo que tenía una monja en África. Y entonces, pues nos va dando noticias. Y van masacrando poco a poco. Entran en una iglesia y allí le pegan un tiro a los 200 que hay y se acaba la película. Y Occidente no protesta. Si yo estoy totalmente de acuerdo contigo con eso. Pero decir que están colándose yihadistas, todavía no se ha colado ninguno. Es lo mismo que decir cuando la pena de muerte, cuando se absuelve la pena de muerte. ¿Tú me puedes demostrar que no se ha colado ninguno? El problema no es que yo te demuestre. Es que ¿para qué roba el Estado Islámico miles de pasaportes en Siria si no le hace falta? Que una prueba negativa es de imposible prueba. Si yo digo no vienen, no tengo que probar que no vienen, porque es imposible probar. Una cuestión negativa es imposible probar. Ahora, una cuestión positiva sí. Vienen, pruébalo. No han venido ninguno. Todavía no se ha detenido ninguno. Por tanto, eso es una hipótesis, ¿vale? Y ahora ya mismo está entrando nuestro señor alcalde, al que damos la bienvenida y al que damos las buenas tardes. Buenas tardes, no sé. Buenas tardes. Muy bien, pues gracias, Pepe. Tarde, más vale tarde que nunca, ¿no? Estamos, Pepe, tratando el tema de los exiliados, el drama de los refugiados. ¿Cómo se plantea Marbella ese tema, si se lo ha llegado a plantear? Sí, nos lo hemos planteado. Creo que más o menos se escucha la petaca. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Tú le has dado a uno? ¿Tú le has dado a uno? Sí. No, se lo ha dado a uno. ¿En Marbella ha habido algún contacto, algún movimiento relacionado con el tema de los exiliados, Pepe? Sí, ha habido. Bueno, ha visto que valgo para todo, me ha puesto la petaca, el micrófono. Buenas tardes, Paco, Carola, Curro, Pepe. En primer lugar, pedir disculpas a ustedes y, por supuesto, a todos los que nos están viendo. Este es riguroso directo que suele traer estas cosas cuando uno va ajustado. Y además creo que siempre habría que hacerlo así, los que lleguen tarde, que se tengan que incorporar y poco esperarlo. En materia de refugiados, sí, desde el Ayuntamiento de Marbella entendemos que hay que coordinar a todos aquellos que quieran prestar apoyo a este drama de los que están huyendo de una guerra. Nosotros, pese a lo que algunos han podido trasladar, el Ayuntamiento no tiene fondo particular, ni tampoco vamos a suplantar competencias que son del Gobierno de España, que son las de esta materia. Simplemente que hemos detectado inicialmente un movimiento de solidaridad de ciudadanos y ciudadanas que han querido prestar su apoyo a los que están pasando por este drama y nosotros hemos comenzado a organizar. Hay preocupación con este tema, ¿no? Sí, hay preocupación, hay solidaridad y hay un paso más que es colaboración. Nosotros hemos mantenido una serie de reuniones, algunas de ellas a nivel individual, pero sobre todo una asamblearia, una reunión grande con más de 200 personas
que sirvió para poder explicar hasta dónde podíamos llegar el Ayuntamiento de Marbella en la demanda que ellos tenían, y también para aclarar ideas. Es interesante. Hombre, nosotros, la realidad es que a partir de esa imagen de ese niño ahogado, que creo que a todos se nos revolvió por dentro las entrañas, había un movimiento de solidaridad para poder ayudar a estas personas, y nos encontrábamos en esa asamblea a personas que querían, por ejemplo, tener a niños, recoger a niños durante un tiempo, ayudar con comida, con alimento, y esa asamblea fue importante para trasladarle a la gente que estaba allí presente que la ayuda tenía que ser por otra vía, pero sobre todo tenía que estar tutelada, y que si en este momento no hay necesidad de una ayuda inmediata, lo mejor que se podía hacer era contenerse. Por ejemplo, cuando vengan estos refugiados, vendrán de una forma ordenada, vendrán de una forma además ordenada que lo va a marcar el Gobierno de España, que es el competente. Habrá un reparto equitativo y también con respecto a los recursos que tengan cada una de las provincias, y en función de ello también tenemos que pensar el tipo de personas que vienen. O sea, las personas que vienen son personas preparadas, con un trauma, que es el trauma de una guerra, pero son personas no con alto poder adquisitivo, porque en el ámbito económico vienen huyendo de una guerra, pero sí con un alto nivel de instrucción cultural. Vienen familias completas, o sea, no vamos a doblegar el drama, no nos vamos a llevar a unos niños por un lado y a unos padres por otro, con lo cual lo que hay que hacer es atender a las familias in situ y preparar esa venida de personas que vienen huyendo de la muerte. Por lo tanto, no podemos hacer comparaciones con otras situaciones de gente que entre o que quieran entrar en el país. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues junto con otras asociaciones tan importantes en esta labor como Cruz Roja o la Plataforma del Voluntariado, pues una serie de solicitudes para todos aquellos que quieran ser voluntarios colaboradores, y guiarlos para que, decirlo de alguna manera, no nos volvamos locos buscando de qué forma podemos ayudar, sino plasmarle muy bien cuáles son esas ayudas. Por lo tanto, coordinamos solo y exclusivamente a personas que quieren ayudar a personas. Lo que sí es cierto que, como bien decía, es una competencia que corresponde al Gobierno central, pero que Marbella está, digamos, en disposición de atender lo que se decida a nivel del Estado español, ese reparto en ciudades y provincias. Marbella está, digamos, en buena disposición, llamémosle así, ¿no? Así es, de forma que cuando hablamos de Marbella no estamos hablando desde la institución, hablamos desde la ciudad. Hablamos de mucha gente en Marbella y en San Pedro, de todos los estratos que quieren ayudar. Querían ayudar, por ejemplo, recuerdo que en la asamblea estaba el club de natación, y decían las chicas que se prestaban a que pudieran nadar allí. Había profesores, había determinados ámbitos en el que prestaban la parte de colaboración para esta familia. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que lo primero que va a hacer el Gobierno de España es poner a disposición determinados centros para los refugiados que hay en este país y que lo tenemos nosotros en esta provincia, y luego nuestra intención es coordinar a familias que quieran atender a otras familias. Aquí quizás el de la habitabilidad es el ámbito más complicado, y eso es lo que se va a intentar cubrir, pero nosotros no vamos a suplantar en ningún momento competencia, al contrario, vamos a coordinarlo, y en función de lo que dictamine el Consejo de Ministros cuando crea oportuno que haya que actuar, así nosotros pondremos a disposición esos recursos. Cerramos este tema y vamos a aprovechar que tenemos al alcalde para hablar de temas nuestros, temas de aquí, temas que tienen mucho que decir la persona que ha sido invitada, como es el alcalde de Marbella. Ahora sí se puede comentar que son 100 días, 100 días de gobierno. Le faltan 10. Faltan algunos, ¿no? Pero no obstante, se puede, digamos, hacer ese análisis por parte de ustedes, de los invitados, y quién mejor que el alcalde responder. Así que ustedes tenéis la palabra. ¿Quién empieza? Hasta que no se cumplan los 100 días me da puro criticar. No, pero faltan 10 días. Bueno, pero critica libremente, no pasa nada. Ya estoy acostumbrado, ¿eh? No creas tú que hay otros que no me han dejado ni las 100 horas, o sea que tampoco... ¿Cuál es el principal problema que tenemos? Hombre, tenemos... Todos son solucionables, ¿no? Depende del ámbito. Bueno, pues tenemos un problema de organización en cuanto al propio ayuntamiento,
una estructura que poco a poco intentamos adaptarla a intentar dar una mayor respuesta a los servicios ciudadanos. En materia de urbanismo, la burocracia y el encaje del plan general. En materia de derechos sociales, pues que vivimos un momento de crisis, hay una gran demanda de los sectores que en estos momentos peor lo están pasando, y eso te obliga a tener que ser en determinados momentos muy desequilibrador en el momento de elegir dónde gastamos en materia social, cuando tú quisieras gastar en todos los sitios y te encuentras con eso. Más problemas que nos podemos encontrar del ámbito de infraestructura y de dotaciones que hay que llevarlos a cabo. Problemas no tanto de deuda como de estar sujeto a una situación de devolución. Tenemos un plan de ajuste que es municipal, que no nos permite, por ejemplo, ni elevar el techo de gasto ni disminuir los ingresos de impuestos, y tenemos también un plan de sostenibilidad que no nos permite llevar a cabo contrataciones para prestar un mayor servicio, que nos hemos encontrado problemas, pero todos son problemas en los que con el trabajo se van a ir solucionando uno a uno. Algunos se han podido solucionar, hemos intentado desbloquear muchas cosas, hemos cambiado el talante, estamos intentando implementar un nuevo modelo. Cuando se presentaron los proyectos del remanente dentro de la ciudad de sostenibilidad, en el debate que llevó a cabo Manolo Osorio, dijo una cosa que estaba clara: mira, hemos decidido en ejecutar estas obras porque ahora nosotros tenemos otro modelo, así de sencillo a veces explicar, y por lo tanto con este otro modelo apostamos por estas cosas en donde hay que ejecutar frente a otras cosas que creíamos que no se estaban ejecutando adecuadamente, y supongo que habrá muchos más, pero es que al fin y al cabo un gobierno se trata de solucionar problemas, ¿no? Bueno, hablar del encaje del plan general. ¿Se plantea el actual gobierno del Ayuntamiento de Marbella, debido a la imposibilidad de la gestión, es una opinión particular, que es imposible gestionar el plan general, revisarlo? Lo estamos revisando ya, hemos comenzado a revisarlo. No a elaborar un nuevo plan, no lo podemos redactar en este momento. Tenemos que darle un espacio al plan actual, vamos a revisarlo. Todavía hay intereses de inversión en determinadas zonas de Marbella, vamos a intentar de que eso se produzca. Hay un repunte económico, al menos de interés de inversión, ya llegarán las inversiones, espero que así sea, y eso es el camino que vamos a buscar. Sí, pero uno de los problemas que conlleva el actual plan general no es las nuevas inversiones, es viviendas, miles de viviendas que hay ejecutadas, que tienen que compensar. Ese modelo de la compensación, desde luego, es un desastre. Desastre total. Y se está produciendo, y me imagino que habrá muchos abogados de aquí de Marbella que se dedican más al sector inmobiliario que al procesal, que se lo habrá manifestado al gobierno de Marbella, que o su cliente o no puede vender o no puede comprar, porque cuando van a urbanismo y le dicen que esa casa, esa vivienda tiene una carga urbanística que se refleja en el 7,1% de tal parcela que entre no sé cuántos propietarios tienen que comprar para entregarse al ayuntamiento, porque es de un particular, pero tiene que pasar a ser parques y jardines, por ejemplo. Claro, un propietario solo no la puede comprar, a él le recaerá su parte alícuota, y cuando ese propietario dice, bueno, pues yo estoy dispuesto a rebajar ese importe de mi casa para facilitar la venta. El problema es que no le saben decir, en muchísimos casos, urbanismo no te dice cuánto es, no está cuantificada. Y eso es un grave problema, que es una consecuencia del plan general actual que tenemos. Eso se le va a dar una solución, se va a cuantificar en todos los casos esa carga para que se pueda bien comprar o vender esas propiedades, que hay miles, es que hay miles en Marbella. Eso
Además, te hablo con toda la franqueza, es posible. Es imposible porque, en primer lugar, aunque tú lo cuantifiques, no lo puedes pagar individualmente, lo tienes que pagar en conjunto, creo recordar que era así. Y luego esa compra de una parcela, que generalmente suele ser una dotación para el municipio, que también tiene tela, porque si yo no la puedo rescatar, sigo sin tener esa dotación, luego el propietario de esa parcela tiene que querer vendértela, porque puede estar todo el mundo de acuerdo en comprarlo y si luego el propietario no te la quiere vender, no lo vende. Eso es lo que está bloqueando, ese sistema de compensaciones que algunos, sí, lo digo en nombre propio, lo vimos muy bien porque sobre el papel. Ahora hemos visto que es un desastre y que ha frenado buena parte del desarrollo de Marbella. Pero no solamente el desarrollo económico e inversor, tú lo has dicho muy bien, y del desarrollo social, infraestructura, dotaciones, calidad de vida, viales necesarios, cosas que podían haberse desarrollado directamente e indirectamente con las plusvalías o con la parte que le correspondía desarrollar a muchos de los inversores que fueran promotores en la ciudad. Mi problema es mucho más concreto, porque tú sabes que a mí me preocupa mucho la limpieza. Ya sí. Te he dicho que te dije el primer día y te estoy diciendo... Un poquito más fuerte. Sí, que mi problema es la limpieza. O sea, que yo creo que una ciudad limpia es una tarjeta de presentación extraordinaria. He estado en Oviedo 10 días, la ciudad más limpia que he visto en mi vida. Nunca he visto una ciudad igual, jamás. Y tiene la escoba de platino por la limpieza año tras año. Entonces, hay una cosa que me han comentado los vecinos que yo no sé cómo estará. Parece ser que me dicen exactamente dónde están las máquinas que tienen el chorro de agua con el que se limpiaba las aceras, porque antes de las elecciones venían y las veíamos y ahora ya no las vemos. Dice, ¿se han perdido las máquinas? Es una pregunta que me hace un vecino. Y luego hay otro vecino que me ha dicho lo siguiente: ¿por qué hay que darle el paseo marítimo a una minoría, como son los ciclistas, en perjuicio de una mayoría que son los viandantes, si todos no cabemos a determinadas horas? ¿Por qué? ¿Por qué hay que dárselo a los ciclistas, que es minoría? Son dos preguntas. Son dos preguntas. Bueno, la primera, pero lo de Oviedo es natural. Generalmente las ciudades del norte son más limpias que las del sur, porque en el sur se vive más en la calle que en el norte. Pero sí es cierto que hemos tenido un déficit de maquinaria que hemos tenido que arreglar, pero también hemos tenido un déficit de personal. Otra maquinaria no nos ha dado tiempo de arreglar. Hemos estado buscando soluciones, no había previsión para el verano, en un verano que había un 30% más de gente en la calle. Y además los turistas que no vienen, viven en la calle, consumen en la calle, ensucian más. Yo digo el 30% porque es el porcentaje de residuos que hemos tenido más este verano con respecto al verano anterior. Un 30% más de residuos hemos recogido que lo que se recogió hace un año. Con lo cual te quiere decir que se ensucia más y que nosotros hemos multiplicado los esfuerzos, sobre todo en horas extras, mucho más de las que se llevó a cabo el año anterior, para poder sostener en la medida de lo posible en materia de limpieza en una ciudad. Yo estoy de acuerdo contigo, la limpieza y la seguridad son los emblemas de cualquier ciudad turística, porque uno cuando quiere ir a un sitio pero Marbella quiere que esté limpio. Seguro, pero Marbella es muy seguro. Muy totalmente. Seguro. Y lo que tenemos que procurar es que vuelva a ser muy limpia. Eso. Y yo quiero defender a los que han estado trabajando, a los trabajadores que han trabajado y que han hecho un esfuerzo importante por mantener Marbella en las mejores condiciones posibles, pese a los reveses que se llevarán a cabo. Pero, que es lo que yo le digo a Paco García y a Diego, que son los dos que llevan solitos además ese área, digo, lo que hay que hacer ahora es tomar nota de todo lo que no hemos podido atajar, de todos los problemas que no hemos encontrado, de todas las cosas que hemos probado a ver si, pero después resulta que no, para que el año que viene, a la altura de marzo, tengamos previsto hasta el último rincón del último día de las actuaciones que se van a llevar a cabo de cara al verano, que es donde hay que hacer las previsiones. Esto no vale, o nos vale mejor dicho, para poder tener ya un esquema de qué es lo que tenemos que desarrollar en cuanto a necesidades. Fíjate, teníamos un problema con el bardeo, no teníamos camiones para bardear, y los dos camiones que teníamos para bardear eran para regar, eso no bardeaba, eso estábamos ahí regando la asfalto a ver si salía alguna que otra papa. Yo he hablado hasta con el alcalde de Sevilla este verano para que nos prestara los camiones de bardeo, que además son unos camiones
extraordinariamente grandes que en zonas como Ricardo Soriano y demás encajarían muy bien porque te pegan un limpiado general. Y no lo hemos podido conseguir este verano, lo vamos a hacer el verano que viene. Ponernos de acuerdo con ciudades donde cuando aquí es la alta temporada, allí es baja temporada y viceversa, y aquella maquinaria poderla utilizar aquí, pues algo que te terminas ahorrando dinero y aprovechando recursos, entre otras cosas que hemos estado probando líquidos para ese Ricardo Soriano, donde hemos tenido que hacer cosas para ver de qué forma solucionábamos algunos puntos especialmente negros de limpieza, que cuando estaba muy negro, lo de negro me refiero porque eran críticos, no porque fueran negros, aunque algunos eran prácticamente negros, pero que la negruzca o lo negruzco no es de 2 meses, es de mucho más atrás. Hemos probado líquidos nuevos, por eso se veía algunas baldosas de un color y otras de otro color, de esos líquidos, para intentar llevar una limpieza más efectiva en un material que además es poroso y cuesta más limpiarlo. Pero bueno, se ha hecho un esfuerzo. Hubiera querido que estuviera más a la altura, por supuesto, sé que es fundamental, y ahora lo que tenemos que hacer es aprender de todo esto para que no nos ocurra el próximo verano, porque el problema en verano que es cuando no llueve y cuando más gente hay. Paseo marítimo de punta a punta. Yo estoy seguro que el área de sostenibilidad va a buscar la conjunción perfecta para que puedan disfrutar los ciclistas que pedalean a paso de paseo. No pueden pedalear sí, mucho entonces, más allí. Entonces en Marbella de eso allí, no hay ninguno, perdóname. Pero por eso yo digo que soy paseante del paseo marítimo habitual y diario, de los que pasean no hay ninguno. Curro, pero aquellos que vamos con nuestros hijos con las bicis, vamos a esa velocidad. Bueno, pues otra cosa que son los que quieren ir de carreritas por el paseo marítimo. Pero por eso si se hay lleva gente a cabo, que hace ejercicio en el paseo marítimo con sus bicicletas para eso y no para está eso la van a una velocidad increíble. La idea de la Delegación de Sostenibilidad, que es la de este gobierno, es poder compatibilizarlo. Que sea una zona no para hacer ejercicio, sino que sea de paseo, que tú puedas pasear con la bicicleta, que puedas disfrutar. Y para eso hace falta, sobre todo, un esfuerzo importante didáctico, pedagógico. Y hay asociaciones cívicas en Marbella que se han ofrecido a intentar informar a los viandantes y a los ciclistas de a qué velocidad tienen que ir, cómo tienen que pasear, qué tipo de elementos tienen que tener para diferenciarse del resto. Eso lo vamos a poner en práctica y lo que tenemos que garantizar es que sea un éxito. Si no lo ve, tendremos que retomarlo, pero por la falta de valentía o por el miedo, Curro, vamos a intentarlo. Pero además sabes que, y Paco lo puede decir, que las bicicletas nuevas no tienen timbre. ¿No tienen timbre? Cierto es. Sobre el tema que yo le compré una mini. De pronto tiene timbre, mi niño tiene timbre. De pronto te ve uno que pasa sin timbre. Pero sobre estos temas que comenta el alcalde, el tema de limpieza, o sea, ahí tiene que haber un problema de fondo. Sí. Porque Marbella ha estado más limpia, mucho más limpia del tiempo, teníamos muchos visitantes y las ciudades del norte venían aquí y se quedaban empatadas con Marbella limpia. Y ahora, primero no vemos mucha gente, este verano se ha visto más gente, pero llevamos un tiempo que no se ve mucha gente por la calle limpiando, o sea, no hay gente limpiando. Este verano, perdona Carola, se ha visto a la misma gente más horas, porque no hemos podido contratar, porque sí hemos podido hacer son horas extras. ¿Dónde ha ido todo el personal de limpieza? Porque hubo un tiempo que se veía a la gente por la calle con había 2000, ¿no? Quitando los chicles o quitando las flores esas que se pegaban, otro barriendo, otro tal, o sea, que nosotros nos habíamos acostumbrado a vivir en una ciudad limpia y ahora llevamos unos años que la ciudad está bastante mugrienta. Y hay que tomar medidas, porque nosotros una de las cosas que vendemos es la limpieza. Y hay que empezar a ver. Probablemente quizá alguna gente, como lo que decía de los baldeos, no lo veíamos porque hace 6 meses se baldeaba Ricardo Soriano a las 10:30, a las 11 de la mañana, quizás para que los viéramos. Y yo, algún día a las 8, a las 8:30 de la mañana, me he encontrado la acera de Ricardo Soriano mojada y no había llovido. No. Es que a lo mejor se está baldeando a las 7 de la mañana, que no sé si es así, pero vamos, supongo que estaba mojada la acera. Yo te hablo hace unos años, hace años. Y Marbella no está limpia, es verdad, Marbella está sucia, no está más sucia que el verano pasado. No, pero también yo te hablo, hace años se baldeaba todos los días. O sea, yo vivía en el casco antiguo, ya, o sea, hace 10 años o 8 años, y decía todas las noches, ya están baldeando, y no me podía dormir hasta que pasaba el que baldeaba. Ahora me puedo dormir tranquilamente porque no pasa nunca. No baldea nunca. Siempre protestábamos, decíamos, es que el que baldea muy fuerte y entonces levanta a los chinos, rompe el suelo, siempre teníamos nuestras peleillas, pero es que ahora no hace falta pelearse porque es que no lo baldean. Entonces,
¿dónde está todo ese personal? O sea, ¿se ha jubilado o ha desaparecido? ¿Qué problema? O sea, de verdad, ¿cuál es el problema que tenemos? La maquinaria está obsoleta. La maquinaria está obsoleta, pero eso se arregla rápido. Pero la que no se arregla se compra. Pero claro, hace falta gente limpiando, porque todos sentados en el ayuntamiento, todos en la administración no puede ser. Tiene que haber gente en la calle y la tenemos que ver. Eso sí es un problema. No tenemos todo el personal necesario específico para la limpieza viaria. ¿Pero por qué? ¿Porque se han jubilado? Hay jubilaciones que no se han sustituido, hay bajas prolongadas, hay adecuaciones de trabajadores que a lo largo del tiempo pues ya no pueden prestar ese servicio porque le impide su situación física, y cuando tú no has podido cubrir esas plazas pues conlleva que sea una gran dificultad, hasta tal punto que ya digo que ya nos hubiera gustado contratar, sobre todo porque contratar quiere decir que hay familias que viven mejor. Y sin embargo hemos tenido que doblar las horas extras. Pero a mí lo que pasa es que me duele que digan que solo limpian los gobiernos de derecha. Los gobiernos de izquierda no limpian ninguno. Es que eso me duele mucho. Menos funcionarios realmente, o menos trabajadores municipales, o sea, que es que están trabajando en otras áreas, ¿no? O sea, no hemos reducido, ¿no? Realmente el personal que tenemos es prácticamente el mismo de hace 4 o 5 años, o sea, no hay menos gente, al revés hay más, y sin embargo en la calle no se ven, o sea, en limpieza y en jardines, que es lo que, o pintando o reparando cosas, no lo vemos. Y luego eso es un tema, y el tema de la bicicleta en el paseo marítimo, que yo creo que efectivamente es un paseo, y bueno, a ver cómo se convive, porque es un tema complicado, pero bueno, se puede intentar dando unas normas claras y a ver, pero lo que yo veo ahora es que la gente ha pensado que es que se ha liberalizado la bicicleta en toda Marbella, en las aceras, y entonces ahora empezamos a ver montones de bicicletas por las aceras. Por Ricardo Soriano, por las aceras de Ricardo Soriano. Sí. Entonces eso hay que aclararlo, que lo que se deja de convivencia peatón-bici es un tramo de paseo marítimo, que es el tramo de Mármol, pero el resto de Marbella no se puede ir por la acera, creo yo, ¿no? La acera es para los peatones. Eso es una actitud incívica de quien lo lleva pero a cabo. Que ahora están proliferando... Tienen que ir por la carretera. Luego ocurre, hombre, que ese efecto llamada a vamos a coger la bicicleta, que es algo que está de moda, ya no en Marbella, está de moda en España entero. Yo creo que soy el único alcalde que no va en bici al ayuntamiento, porque voy andando porque vivo al lado. Bueno, algunos han ido en bici para hacerse la foto y después se han bajado y se han montado en el coche oficial. Que yo lo que creo es que el ayuntamiento no debe conformarse con decir hacemos un carril compatible, peatón tal, sino hay que hacer el carril bici, porque es que esa demanda la hay. Nosotros tenemos... Hay que buscar el carril bici para poder sacarlo al bici del otro sitio y que cada uno vaya cómodamente por donde tiene que ir. En los proyectos de ejecución viaria que presentamos ahora hay carril bici en todo Arroyo Primero hasta que conecta con el centro, con la General. Carril bici, Arroyo de la Represa desde la circunvalación, bajando todo Arroyo Represa, subiendo hasta Avenida Naveu, Félix Rodríguez de la Fuente, Puente Málaga, todo hasta que llega el General. Y vamos a intentar el carril bici en otra de las vías que abrimos, que es Río Huelo, que allí es más complicado. Y luego lo que tenemos que hacer es que cuando actuemos sobre Ricardo Soriano, que hay que actuar sí o sí, porque además yo creo que es la única calle que estaba en el pacto de gobierno, vamos, hay que actuar, la única que estaba en el pacto de gobierno, que había que actuar. Cuando se actúe tenemos que hacer una vía del siglo XXI, y todas las vías del siglo XXI van con un carril bici. Pero el carril bici que sea a costa de los coches, no de los peatones, ni no de los árboles, o sea... Que ahora hablamos carril bici, resulta que el carril bici supone como la obra del río Guadaiza, el paseo fluvial de Guadaiza, que han talado allí todos los árboles habidos y por haber, y entonces va a haber carril bici, o sea, eso es un contrasentido. Nosotros... Talar los árboles para que por el que va en bici puede ir haciendo sus curvas. Marbella no es la madera sin árboles. Una ciudad verde como Marbella. Y además en la vuelta ciclista se ha visto tan bonita que digo, oye... qué bonita la vuelta ciclista. Tantísimo qué bonita, qué orgullo tenía yo viéndolo desde mi pueblo. Había algunos hombres del centro que iban a desaparecer en uno de los proyectos que había. Ese proyecto nosotros... se ha ido a la papelera, proyecto entero hecho, se ha ido a la papelera y hemos ido a recuperar. Sí, pero sin embargo ahora hay unas talas que eso tenemos que ver qué es lo que nosotros está pasando. Hemos intentado la del Guadaiza minarlo, o sea, el limitar los cortes de eucaliptos con todos los informes de que quiera que no es invasivo, no es autóctono, es una especie que tal. Pepe, ¿cuántas fotos quieres que te enseñe del siglo XIX Marbella llena de eucaliptos? Vega del Mar, por ejemplo, pero... El eucalipto es un árbol asesino. Es un árbol que se bebe el agua y mata todo lo que hay alrededor. La hoja cuando cae al suelo es muy ácida y se mete en las calles. Pero que el eucalipto lleva aquí
cientos de años Además, también, es muy ¿eh? saludable, o sea, te ayuda con el asma. Sí. O sea, que Claro, no vamos también, a matar a Pero los eucaliptos. que aquello que tenía un informe que decía que había que cortarlo, nosotros hemos intentado ser lo más, de verdad, lo más sensible posible para que apenas, y además en una parte grande, que no la vamos a tocar, que Pero, estamos viendo a ver cómo le metemos mano. Es que es algo heredado, todo lo que sea Claro, heredado. pero eso es lo que nos Igual que explica- hay que hacer algunas eso- limpias, porque en el arroyo de las represas una cosa es cortar árbol y otra cosa es el limpia, Pero el yo estaba matojo, viendo el el proyecto soporte, de todas estas cosas Guadaiza, o también. ahora se está haciendo una tala en Aloa que no viene a cuento porque no se sabe por qué están talando. Pero no es- cosas. no es- Esa es privada, no es pero municipal. autorizada. Entonces yo creo que ya que o sea, que el cambio se tiene que notar. O sea, Carola, que el problema los de cambios- Aloa, que se están talando eucaliptos, y no solo en Aloa, en muchos sitios, es que, si yo no estoy equivocado, si estoy equivocado me corregís, la corporación anterior, hace un par de años, metió el eucalipto dentro del catálogo de especies invasoras. Pero luego ya ha cambiado eso, ahora Y está entonces- protegido. O sea, ahora ya Bueno, no es pero invasor. es que, bueno, No, pero es que protegido usted. hay otra serie de algo que... Entonces, el tema de pero- los jardines ese y de los árboles y del paisaje es otro tema que yo quiero insistir. porque- Pero que el porque ayuntamiento no ha dicho que el eucalipto ahora esté protegido. No, pero en la Pero comunidad si autónoma. estaba antes aquí en ya no está la como ciudad especie invasora. como invasora y el ayuntamiento Yo actual no lo ha modificado. Las actuaciones que nosotros hemos llevado a cabo, actuaciones ya de continuidad, no ha sido de inicio, de continuidad como el de Guadaiza, ya estaban. O Porque sea lo que de no. Guadaiza, hacer un paseo fluvial con un desmonte como una autopista, o sea, es un proyecto que efectivamente es un proyecto heredado, que es de diputación, que ya no Y que va por la mitad y que pero- además pero no que es de ese desmonte diputación. Es una salvajada, o sea, es que consentir eso que parece una autopista al lado de un río para hacer un paseo fluvial para que vayas en bici, los paseos en bici pueden hacer curvitas, pueden dejar un árbol a un lado, o sea, no tienes que hacer una autopista recta, nivelada, o sea, hay que poner en cuestión los proyectos, no pasa nada. Y La sombra en el sur de Europa se agradece. y el que te dé la sombrita del eucalipto está muy bien. que Como era cosa el de anuncio de la 40, Cruz Campo, ¿no? 200 años. El que se ve ahí el ovni y le da Pero la sombra. los setos de la Alameda, que se han echado a perder, se perdieron con la feria, porque la feria arrasó mucho y tal, poco han ido desapareciendo, pero de repente, hace 6 o 7 meses empezaron a arrancarlo y es que se han arrancado todo. Hay que reponerlo, porque Nosotros es que vamos ni a en la actuar sobre posguerra eso. española se perdieron esos setos, o sea, hay que Van a- actuar. dice Vamos, que van a vamos a Hay que actuar recuperar- con ellos. Lo que ocurre es que, además, esas preocupaciones yo las tengo muy en cuenta porque donde vivo me lo repiten por la Todo mañana el y por día. la tarde. Son como las pastillas del médico, por la mañana, por la tarde y por la Cuando noche. van a la Alameda, se Y a separan mí ahí. me lo repiten, te lo puedo asegurar, porque yo Y si no, te tengo lo que ir por allí repetiré yo. taca, 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 Te lo taca, 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 repetiré yo. y me lo repiten. Y además, y agradezco que me lo repitan porque Sí. así es Que como no se se hacen las olvide. cosas. El ciprés del castillo. ¿Cómo se, o sea, yo creo que es que ya hay que exigir responsabilidades. O sea, si a un médico se le murieran todos los pacientes, alguien diría, oye, algo pasa. Pues es que no puede ser que se mueran todos los árboles de Marbella, todos están mal. Unos son invasores. Siempre los se otros van a no. desaparecer El un del poco en el Castillo, ¿lo has centro. visto? No, van a desaparecer un ¿Has poco en visto el cómo centro de está? Marbella si no se arregla. El del Castillo, bien. Y un después te digo barco, cuáles un son. ciprés Yo hay dos central. cositas antes de que Pepe introduzca un tema nuevo. Yo hay dos Yo cosas. no estoy hablando, yo No, pero te veo que quieres meter la cuña. No, es que quería hablar Hay- de- Yo quería el una tema más, de- el del IBI, Hay de una los cosa, impuestos. ese es el tema. El tema Eso, del a IBI. eso voy. Del IBI. Primero, hemos hablado aquí de pasada de la vuelta ciclista. Yo de verdad no entiendo, no soy capaz de comprender el rifirrafe que ha habido entre el equipo de gobierno y el partido de la oposición con el tema de la vuelta ciclista, cuando desde mi punto de vista, visto desde fuera como mero ciudadano, el culpable es la UCI Claro. y Unipublic, porque hace como 8 meses vinieron aquí, vieron el trazado y nadie puso ningún problema. Y que ahora los de un lado y los del otro se están echando en cara que si esto fue una chapuza del anterior, que si es que los de ahora no han puesto bien el albero y por eso se han quejado los de... Vamos a ver, es que eso a mí me ha parecido, como ciudadano de Marbella, lamentable, porque la proyección de Marbella al exterior ha sido brutal. O sea, yo no sé lo que ha pagado el Ayuntamiento de Marbella por traer aquí la Vuelta Ciclista, pero estoy seguro que es la publicidad más barata que se ha hecho en Marbella en los últimos, no sé si 15, 20 o 25 años. Baratísimo, eso es un tema. Y el otro ha dicho que con el techo de que no se puede ni aumentar el techo de gasto ni reducir los ingresos El nivel de impuestos. ingresos de impuestos. En el último programa, perdón, el penúltimo programa antes de las elecciones municipales, porque en el último estuvo Kika Caracuel, porque doña Ángeles Muñoz no quiso venir, o no pudo venir, que además explicaste muy bien el tema del IBI, los factores que intervenían y por qué
aun bajando el coeficiente, podía salir el recibo más caro porque había una parte que iba aumentando año a año hasta el 2020, si no me equivoco. Sí. Pero dijiste que iba a bajar el IBI, que los euros del recibo iban a yo bajar. se lo pregunté y él me prometió aquí que se bajaba el IBI. Con lo que has dicho, estoy entendiendo que no se va a bajar el IBI en Marbella. Que no se va a ¿O yo bajar? lo he entendido mal? Que no se... Porque además, ¿para qué vamos a mentir si después la gente lo va a ver? Esta es la rueda de prensa que vamos a dar mañana. El gobierno, además. Pepe, una primicia. Una primicia que hasta ahora no creo que lo saque ningún medio de comunicación. Nosotros llevamos 2 semanas intentando bajar el recibo del IBI. El interventor no nos permite bajar el recibo del IBI, porque estamos sujetos a un plan de ajuste. Creo que son 11 o 12 millones de euros, que es un regalo de esos de los que te dejan debajo de la silla y que te lo encuentras después. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bajar el tipo todo lo que podamos hasta que nos permita el interventor. Pero eso baja el IBI. Baja el IBI pero no baja el recibo, Carola. No, yo no puedo engañar a la gente. ¿Cómo que baja? No, baja porque el tipo, si tu valor catastral Hombre, es una multiplicación. es de 200.000, tú en el 2010, bueno, en el 2011 tenías 210.000. No, perdona. Tenías la base sobre la que te computaba, por ejemplo, 100.000, y ahora te subía hasta el 2020 10.000 cada año. Entonces, si tú bajas el coeficiente, pero la base sube, ¿es así, verdad, Pepe? Sí, sí, ya sé lo que es, pero que lo que sí se va es a bajar respecto a lo que iba a subir. O sea, nuestro recibo iba a ser a lo mejor 500 euros y se va a quedar en 450. Pero el que paga 400 no va a bajar, no va a pagar 300 el año que viene. Que no, pero es para enterarnos bien. O sea, nos correspondería una subida que no se nos va a subir, se nos va a quedar igual. Se va a quedar igual, nuestra intención era bajarlo. Vale. No solamente era bajarlo, el compromiso de No se mañana va a subir, es... que ya es importante. ¿Qué no podemos se va a subir. hacer para poder bajar el IBI? Liquidar, se dice, el plan de ajuste. El plan de ajuste. Hay que pagar los Pagarlo. y punto. Si nosotros liquidamos el plan de ajuste de aquí a final de año, el Consejo de Ministros nos permite salirnos del plan de ajuste, porque además tiene que ser el Consejo de Ministros, nosotros entonces podríamos bajar el IBI, pero claro, no tenemos esos millones, con dificultad pagamos las horas extras, de aquí a final de año no lo tenemos, no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos vamos a comprometer mañana, después de la Junta de Gobierno? Que en la partida presupuestaria del año 2016 va a haber una partida para liquidar el plan de ajuste, porque liquidando el plan de ajuste sí podemos modificar los impuestos para que los ingresos... Le hemos dado 20.000 euros. ¿Y de dónde piensas sacar el dinero para liquidar ese plan de ajuste? O sea, ¿de dónde lo quitas? Dentro del hombre, Ya ajustaremos el presupuesto. Hay que quitarlo de el presupuesto es como todo. Claro. Al niño pequeño, pues para que tenga más leche, al mayor Claro, le quitamos el porque en vez de bollicao. tardar 8, 10 o 12 meses en dar una licencia de obra, van a tardar 2 o 3 y van a venir aquí los inversores como chinos. Esa es una de las salidas, ¿no? Otra de las salidas que nos va también a acomodar es la negociación de la deuda. Pero independientemente, nosotros lo que tenemos que hacer es, hablamos de los modelos, nuestro modelo y otro modelo, pues tendremos que adelgazar las partidas de determinadas cosas que hasta ahora eran mayores y buscar el dinero para pagar el plan de ajuste y poder... ¿Y A nosotros nos salía. ¿La deuda con la Junta? Espera. ¿Esa hay que liquidarla el año que viene también o ya eso se ha renegociado? Eso entero? va... El compromiso En el paquete, es que que se va iba en el paquete. al Parlamento de Andalucía ahora en esta sección, de forma que el año que viene la deuda fuera Pero yo quiero los plazos explicarte, establecidos. porque hay mucha gente que está oyendo lo de plan de ajuste y no sabe lo que es eso. Esto es como Grecia ha pedido una ayuda, un crédito extraordinario, vamos a decirlo así. Y entonces le han dicho, muy bien, nosotros se lo damos con estas condiciones. Usted tiene que hacer esto, 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 esto y esto. Y una de las condiciones que tiene las deudas que teníamos el Ayuntamiento de Marbella es que no puede tocar el IBI, ni los valores catastrales, porque hay ciudades que han solicitado, creo que Sevilla es una de ellas, que se le Baje el catastro. se le baja van a revisar los valores catastrales a la baja. porque no tienen ningún compromiso contraído y firmado. O sea que al Ayuntamiento de Marbella nos han rescatado, han venido los hombres de negro, Eso. no nos hemos enterado. Pero, O sea que- porque ese lenguaje pero que ese fue- plan de eso. ajuste es de proveedores. Además yo creo que es una gestión mal hecha porque no pensaron en futuro. Tampoco era mucho dinero, ya te digo que creo que eran 12 millones de euros, una cosa así. Se podía haber solventado de otra forma y no se podía haber, y podían haberse ahorrado. Pasa que nosotros no desconocíamos porque claro, la falta de diálogo, esto que os estoy contando, esto lo hemos hablado con el Partido Popular, ¿eh?
Es que nosotros sentamos a los grupos políticos y le contamos esto. En primer lugar, el Partido Popular para trasladarle, oye, mira, teníamos un compromiso de bajada del recibo del IBI, la palabra exacta, un 84% de personas iban a pagar menos IBI, 84%, y el resto se quedaba igual, porque además eso no es lineal. Íbamos a bajar el IBI, yo no recuerdo cuánto, pero íbamos a dejar de recaudar unos 5 o 6 millones de euros de IBI con respecto al año anterior, con lo cual pues, íbamos a hacer una bajada significativa, y es cuando nos han dicho por parte de la intervención que no se puede. Podemos bajar el IBI, tenemos que subir otros impuestos. Es decir, lo que tenemos que hacer es que los ingresos vía impuestos y tasas tienen que ser como mínimo los mismos del año anterior. No, pero eso te voy a decir que si mejora la actividad, por ejemplo, inmobiliaria, y empieza a haber más licencias, podría bajarse el IBI. Ese dinero va a deuda. Es Ese que no, después está el otro plan, que tiene muchos planes. Después está el otro plan, que es un poco bueno, más. En total, ¿cuánto debemos? O sea, ¿tenemos una idea de cuánto debemos en Marbella? Entre unas cosas, porque claro, cada vez que hablamos debemos de algún sitio más. Ahora tenemos 12 millones que han salido. No, la deuda está bien orquestada en cuanto a En total, pero ¿cuánto debemos en total? 300 millones. Un poquito más. Yo no puedo dar. En total no. 350. 400 y pico más. 400. Como 2 años de presupuesto casi. Sí, pero Sí. bueno, eso Presupuesto de ingresos. está ordenado. Vivimos con ello. Es como No, quien digo, vive por con un comparar alquiler con que tienes que Grecia, por pagar. ejemplo. O con una hipoteca. O quien Sí. vive con una hipoteca. Es lo mismo. Hombre, en honor de la verdad, yo podría decir, ay, que ver, desastre que me han dejado. No, porque la deuda está bien compartimentada. Oye, mira, tenemos Simplemente esto debemos. y se tiene que pagar. Sí es cierto que el plan de ajuste para nosotros ha sido, no el plan de ajuste, que se pueda asimilar los pagos perfectamente, sino a lo que sometía el plan de ajuste, algo que es una barbaridad y que yo creo que si nosotros, motus propio, podíamos perfectamente asumir la bajada del IBI y sobre el papel se sujetaba y mucho más que sobre el papel, porque cuando el interventor te dice sí, Pero- económicamente se puede llevar a cabo, pero Hay un debido al compromiso artículo tal, claro, tal, firmado. Está muy bien orquestada y está muy bien, y hay para pagar a base de qué? De ordeñar al contribuyente. Sí, porque claro, en Marbella claro. nos ordeña Claro. nuestro ayuntamiento. Sí, Claro. totalmente de acuerdo. Somos el segundo municipio de toda España con mayor presión fiscal por habitante. Sí, y el Es que primero de cada más de ciudadano 100.000 Marbella habitantes. paga Y el media primero de más de 100.000 habitantes. Sí, lo es. Sí, bueno, el que más creo que es Alcobendas, también gobierna por el PP. Aquí pagamos más de 1.200 euros por habitante en impuestos y tasas municipales, que es una barbaridad. Ahora que estamos hablando de dinero y de los presupuestos, una de las cosas que dijiste aquí antes de las elecciones fue el tema de la transparencia. Que si gobernaba, como así lo hace, iba a ser un gobierno transparente. Encantado. ¿Cuándo vamos a poder ver los ciudadanos de Marbella los presupuestos con todo detalle, no una hojita, sino con todo detalle, sabiendo en qué se gasta cada euro y lo que cobra cada uno de los que están en el ayuntamiento? Sin los nombres, evidentemente, sabiendo que cobra un conserje, que cobra un barrendero, que cobra... ¿Cuándo lo vamos a tener disponible en la página web del ayuntamiento sin que tengamos que hacer un máster para encontrarlos? En cuanto los tengamos elaborados, nosotros queremos... No, digo los actuales. Los actuales los elaboró el PP, la corporación anterior. ¿Por qué un ciudadano de Marbella, que gran parte de esos impuestos, por una vía de transferencia, sale de nuestros impuestos, no podemos saber en qué se gasta con detalle? Ahora mismo no lo podemos saber en qué se le gasta ni con detalle ni sin detalle nuestro ayuntamiento, nuestro dinero. ¿Por qué? Es que eso ha sido absurdo hasta ahora, porque yo como concejal de la oposición tenía unos presupuestos, tenía presentado unas alegaciones, después había unos presupuestos definitivos, con todo desarrollado, incluso con ese apartado. Si lo tengo yo, lo puede tener cualquiera, es decir, yo se lo puedo pasar a Curro, Sí, yo lo he tenido. Pepe, tal, Yo los he tenido, lo tú lo pasamos. sabes. Entonces, ¿qué necesidad hay de ir a buscar eso al mercado de oportunidades cuando lo puedes colgar de la página web? Exactamente. Yo no tengo ningún... lo anterior no lo vamos ni a colgar.
pero el futuro presupuesto va a estar colgado, pues no tenemos que... Pero será bueno que se cuelguen para que veamos lo que mira, pues, ha dejado. ya puesto a colgar, ya que parece que eso no lleva mucho espacio, colgamos eso y lo de los años anteriores. Si es que al fin y al cabo la gente maneja esa documentación porque se interesa, de todas formas, porque es su derecho. Nosotros tenemos el deber de plasmarlo. Después vienen las críticas. El problema de la transparencia es que cuando tú te desnudas, la gente te puede criticar. Claro, dice, no veas Michelin que tiene. Hombre, lo que no puedes poner nombres, pero... me gustaría dedicar unos minutillos al tema. Se ha hablado de la seguridad, que tiene, sí, es importante, ¿no? ¿Está solucionado el tema de la jefatura de la policía local, todo ese tinglado? Además, ya no solo como alcalde, sino también como responsable directo de esa delegación. Bueno, la seguridad en el municipio es muy buena. Sin duda. Excelente. Funciona muy bien. Hemos tenido este verano algunos conatos que lo hemos intentado atajar, que yo me he preocupado mucho, sobre todo algunos grupos, y de eso Carola sabe mucho, bueno, un poco no es porque sean rumanos, sino como se suelen llamar, de rumanos que lo dejaban en una furgoneta, sabíamos los puntos donde lo dejaban, y que se dedicaban al hurto, porque Marbella es un lugar que da pie a ello, No sé mucho gente de alto poder adquisitivo, no porque yo comercio lleno de gente, no lo sé mucho porque Carola me llamaba, me decía, ella se preocupa ¿por qué por los dejaban allí? ella se preocupa por su sector, por su zona, por su gente, por sus vecinos, entonces me decía, oye, Pepe, que nos hemos encontrado esto y esa era una imagen que había que cuidar. Eso y poco más. Es una ciudad segura. Luego hay otro problema, que es de organización interna, de confianza entre los propios trabajadores, que era algo que teníamos que haber apartado en todo el momento del foco, porque confundía una cosa con otra, porque hablar a lo mejor del funcionamiento de la policía transmitía una imagen exterior de inseguridad del municipio, y eso es rotundamente falso. Por lo tanto, yo no he hecho ninguna intervención más una que hice en el Pleno ante una serie de acusaciones que se salían de lo normal. Y es verdad que vamos a reestructurar la organización de la policía, y la reestructuración pasa, y permitirme que haga el símil como con los equipos de fútbol. Es más fácil cambiar al entrenador que cambiar a los futbolistas, y posiblemente dentro de unos días pues tendremos que anunciar algunos cambios a esos niveles. Pero lo vuelvo a repetir, no es en cuanto a la profesionalidad de la policía, que lo son, no es cuanto al compromiso de la cúpula, que lo tiene, no es cuanto a la ejecución de los servicios, que son impecables. Además, gente que se juega en el pellejo, porque también hay que decir lo mismo, el nivel que tiene Marbella hace que aquí atraiga determinados tipos de delincuentes, aunque sean para disfrutar, no para robar, para disfrutar, y tienen que dar la cara esta policía en veranos como este, que a lo mejor el resto de las fuerzas de seguridad del Estado pues no han estado con todos los efectivos que deberían de estar, y han dado la cara, y dan la cara siempre, y es algo, antes lo ha dicho Curro Carola, que se ha mantenido de años atrás, igual que la limpieza ha ido languideciendo, oye, pues la seguridad se ha mantenido a esos niveles, pero lo interno es interno y nunca tiene que estar en el debate, porque no es bueno para la ciudad, y porque determinados debates del ámbito político también los podemos tener a puerta cerrada perfectamente. Y ahora yo tengo una curiosidad, porque yo he estado fuera un mes y entonces he leído mucho, fundamentalmente a los ex del PP decir menos criticarnos y más hacer. ¿Cómo están las relaciones institucionales con el PP? Por nuestra parte, ¿llevan razón? ¿Estáis continuamente criticando lo que han hecho y no hacéis nada? ¿Le dan la razón a ellos o no es cierto? Y ya de camino te respondo a Paco. La Huerta Ciclista España, claro, porque es una cosa con otra. Nosotros no hemos hecho ninguna declaración de que esto es lo que nos habían heredado, porque es que el gobierno anterior nos ha dejado de herencia una perita en dulce, que es la Huerta Ciclista, aunque fuera de la Diputación de Málaga. Pero es que al gobierno entrante, eso sí, nos dejó una cantidad de trabajo tremenda, porque nos encontramos con aquello que había que acometerlo de manera importante, con junta de gobierno tras junta de gobierno, que levantamos la mano aprobando cosas de, bueno, ya después intentaremos que justificar que esto es para el interés general. Pero nos dejó una perita en dulce, que era la Huerta Ciclista a España, con un dinero importante que venía de Diputación y con una imagen internacional extraordinaria. Increíble. Pues esas son de las cosas que tenemos que decir, son cuestiones de Estado. ¿Quién se beneficia de esto?
todos nosotros. Claro. ¿Quién se perjudica de esto? Nadie. Pues ¿por qué tenemos que sacarlo como elemento de confrontación? Fíjate lo que estoy diciendo, Paco. Yo le he hecho las flores a aquellos que gestionaron de forma adecuada para Marbella aquello, la Huerta Ciclista. Y ahora de pronto pues nos encontramos que, porque una serie de ciclistas dice que sobre 4 suelos diferentes hay peligro, no ruedan, porque hay peligro. Además, el mismo que lo dice ya, a los 5 o 6 días se fue de la Vuelta a España, por parte de la oposición. No, pero es que después corre la París-Roubaix, que hay no sé cuántos Y va- kilómetros sobre pavés. y va el pavés de allá arriba. Por parte de la oposición dijeron O a la que era Boquín en el Ávila. mal estado del albero que no se había mantenido, cuando las fotos son extraordinarias, hasta tal punto que Unipubli tuvo que sacar un comunicado diciendo que la corporación y que los trabajadores habían hecho un trabajo extraordinario. Esa pelea de patio de colegio que nunca tenía que haberse producido, yo creo que fue en parte, y lo digo sinceramente, de celo, de hay que ver que lo que nosotros hemos hecho, te lo está esta llevando gente tú. Hubo se lo ha prensa llevado. nacional, que tengo el recorte, que llegó a decir, encabezando la noticia, Sí. que la Vuelta Ciclista iba a pasar por la arena de la playa. Así, ¿eh? Sí, pero bueno, después me explicaron. Tiene Terminó porque los últimos 50 metros Sí, así era sobre la arena de la playa, extraordinario. en una Y tabla. después me explicaron que es que el patrocinador de la Huerta era el AS, y como el Marca era el que salía perdiendo, era el que criticaba, pero después te tenías que meter en eso para que dice, pero cuando yo fui a hablar con los organizadores me dijo, esto es una pelea entre nosotros y Entre tal, medios, que no la lleva más allá. Pero extranjeros, o sea, gente de fuera que yo conozco me ha dicho la imagen, extraordinario. En algún momento 330 millones de personas en algún momento, aunque solamente sea un segundo y no ese día, una repetición, han visto una imagen de Marbella, aunque solo sea un segundo. Eso es impagable. Por lo tanto, yo la enhorabuena a quien lo gestionó y la enhorabuena a quien lo ideó. En Ha este sido verano- un pelotazo, las cosas como son. Este verano ha habido 2 eventos, ese y el Festival Platino que ha habido en el Starlight, que también está muy bien y que son los eventos reales que Festival Platino ahí hemos nosotros que he tenido que trabajar un poquito más, las cosas Sí, como son, pero porque que no han terminaba sido de 2 esa- eventos Pero sí, importantes por ejemplo, también. Platino, que ha tenido muy poca repercusión en España, con Sin un embargo, chart, está chart bien. se llama esto, la tele Chart, muy sí. bajo, ¿no? Sí. ¿Cómo le llaman esto? O sea, que lo vio poca gente entre A mí nosotros. me han Pero llamado también amigos de en fuera, que viven fuera, que me han dicho En que hay que ver que Marbella, que tal. en Latinoamérica, impresionante. Sí, En Argentina, en además las Miami. películas está llegando a Argentina, lo vieron. En Miami estaba el teniente alcalde de Miami, aquí en Marbella, que cené yo con él por la noche. El día antes, viendo cosas en común, a ver si podíamos llevar a cabo algo de golf y tal, que allí les gusta mucho. Además, ya no solamente la imagen que proporciona, sino toda esa gente que viene aquí, que se van a... Yo, además que esto ya lo veía, una de las cosas que hice, cogí y dije, no podemos perder, hablé con lo de Platino, que tienen su propia productora, y hablé también con los premios Platino, hablé también con la Vuelta de España, que tiene su propia productora. Por favor, cada vez que le metáis un micrófono a alguien, preguntarle qué opina de Marbella. Y tenemos una base de datos, de declaraciones hablando de Marbella, de gente famosa ahora, pero que a lo mejor dentro de 4 años son, Mucho más. vamos, Claro. extremadamente famosos, hablando preciosidades de Marbella. Ahí Y escrito, ha habido Bueno, artículos, por ejemplo, en el AS había una crítica feroz a lo mejor de que eso, De la arena. suelos, no sé qué, pero terminaba diciendo, pero Marbella se vio preciosa. O sea, era como el leitmotiv del artículo y el titular. Y la verdad es que La las imagen imágenes- desde el mar. Sí, y los locutores parece que lo habíais mojado, ¿eh? Pero lo No, que porque la polémica asentó más. El día anterior lo explicó Perico Delgado y el otro presentador en la gala que hizo en Benaví, lo explicaron el esfuerzo que habían hecho. Y la verdad es que había hecho los trabajadores del ayuntamiento, los voluntarios, la gente desde por la mañana hasta por la noche, allí limpiando con una escoba para que aquello no se moviera ni una mota de Pero polvo. viendo esas imágenes de Marbella, que se ve la sierra preciosa al fondo, porque la verdad es que eran unas imágenes, además se ve todos los edificios blancos, la mayoría, porque nosotros no lo valoramos, pero que no, hay muy pocas ciudades que sea todo blanco, con las piscinitas en las azoteas, en las terrazas, y el verde saliendo por el medio, era una imagen preciosa. Y ahí yo me di cuenta de la importancia que había tenido el movimiento ciudadano de los rascacielos. Digo, mira estas imágenes, si hubiéramos permitido que hubieran salido por ahí 4 o 5 Hay rascacielos. una imagen muy similar de Benidorm, igual, pero Tapando la fíjate tú, sierra. igual desde el mar. Que además en este momento estarían en estructura Y porque con se relación- atrapaban por la crisis. Lo importante que es conservar nuestra imagen, que se nos quede en la cabeza. O sea, esas imágenes de la Vuelta de Cristal las deberíamos poner a los niños en el colegio
para que cuando alguien quiera hacer una barra basada en Marbella, diga, no, oye, mi ciudad llega hasta aquí, ese llanito que se veía, porque se veía como un llanito verde, y la montaña limpia, impecable, sin un rascacielos, sin una casita, nada, ni la autopista, que está en el plan general y que hay que quitarla en cuanto podamos, una autopista por allí, por el medio de la montaña. La que está en el POTA está, ¿no? En el POTA y en el plan general. La demanda, Pero eso se va a ejecutar. No, Porque también está el tren, y yo el tren llevo desde chico pero vamos, escuchando. Si no llega el tren, va a llegar la autopista esa por encima. Sí, a ver si quitan esa. Está la que está aquí, que todavía... Pero tú imagínate esa imagen de la tele tan bonita, que hubiera una autopista por el medio de nuestra Sierra Blanca con los cortados que dejan la... Pues todo eso, en la vuelta yo lo estaba viendo y estaba diciendo, madre mía, qué suerte hemos tenido, que la crisis ha parado la autopista, que la Casa Real o quien fuera consiguió convencer a Ángeles Muñoz que no hiciera los rascacielos. La carta que le llevó de la Casa Real Saudí, de la familia Real Saudí, Pablo Genloe a la alcaldesa, yo creo que fue que consiguiéramos llegar a Pablo Genloe. O sea, es que fue tantas cosas, pero dices, al final tenemos nuestra ciudad dentro de lo que cabe, que podemos decir, oye, era muy bonito verla, era muy bonito, yo lo digo desde el punto de vista ciudadano y como arquitecta, digo, es que es un logro conseguir tener eso ahora. O sea, ni en el puerto pesquero ni en ningún sitio debemos consentir nosotros. El tren abajo de bajo tierra lo podrían ir perfectamente, que no iba. Alcalde, que nos vamos, pero antes me gustaría yo como he llegado tarde, me quedaba aquí un rato más. Me gustaría que comentara los grandes temas que la ciudadanía está deseosa que empiecen a funcionar. Puerto de la Bajadilla, el polígono La Ermita, el tema. Yo iba a decir el tren. ¿Tú ves el tren? Va para largo. No, hombre, el tren sería fabuloso, ¿no? Pero ¿crees que solamente el plan Juncker contemplaba 5.000 millones y la presidenta con el ministro? La presidenta Susana Díaz con el ministro Montoro, creo que fue, acordaron que eso de los 15.000 millones de euros que venía a Andalucía, 5.000 fueran al tren. Pero es que yo creo que no va a venir. Que ya no nos queda la ONU. Empezamos la Junta, no, el gobierno de España no, y que Europa tampoco. Es que es una inversión muy grande que no quiere participar todas las el capital privado. Cuando uno presenta un plan parcial, que tú lo sabes bien, tiene que justificar la viabilidad económica. Entonces, el tren... Ahora tú hablas de 5.000, yo había oído 4.000 millones, pero vamos, si son 5.000 más a favor de mi argumento, me da igual 4.000 que 5.000, sigue siendo una salvajada. La autopista Cintra ferrovial pagó 500, el presupuesto de la autopista de peaje fueron 500 millones de euros. Oye, pues para gastarnos... Y pierde dinero todos los años. Sí, no se pues no se lo ven ni ellos. El gerente es un familiar mío. Sí, pues bueno, no, de momento hasta ahora que yo después la estructura de control de mi empresa la manipulo como quiero, pero vamos, yo te digo bueno. Los kilómetros más caros del mundo, vaya. Pierde sí, dinero. bueno, mejor. Si pierde dinero, mejor. Por lo siguiente, yo cojo los 4.000 millones o 5.000, digo, yo esto no me lo voy a gastar. Cintra, ¿esto qué te costó? 500, como esto. Los 18 años que llevas explotando la autopista, te los regalo, para ti, gratis. Eso de regalito. Te devuelvo lo que te costó. Y la pongo gratis. Y me quedan 4.500 millones de euros. Para carril bici. Que son 750.000 millones de pesetas, para los que todavía no hablamos de las pesetas, dinero, claro. para montar una lanzadera de autobuses, ¿qué quiere? ¿Cada 5 minutos, cada 10, cada 15, cada 20, cada cuánto? Desde Fongirola hasta Estepona. ¿Cuántos siglos te va a tardar tú en gastar para gastarte los 750.000 millones de pesetas en autobús, en chofer y en gasoil? No te lo gastas. Pues en el 2300 habrá alguno que dijo, claro, como Paco Gómez puso el autobús en vez de un tren, ya no tenemos autobús, ya hubiéramos tenido un tren. Pues te voy a contar una anécdota de ferroviario. Sí, pero habrían tenido casi 300 años una autopista gratis. Sí. Una anécdota de ferroviario. Cuando estaba en Acosol íbamos a sacar la desaladora de la Víbora, que la sacamos ya a concurso, se presentaron un montón de empresas que dijimos, viene la crisis. La depuradora de la Víbora. Dijimos, viene la crisis, porque aquí no venía antes ni Dios a presentarse una oblita de 8 millones de euros y aquí ha aparecido todas, entre ellas Ferrovial. Y yo me senté con ellos y hablando les decía, bueno, y el tren, que esto es una oportunidad que mueve 100 millones de personas, que es Marbella, Málaga, pasa rápido, tal. Y me dice, mira, nosotros gastamos dinero en la autopista. Nos gastamos el dinero de una vez
y cogemos 100 años, 50 años de beneficio. Pero un tren tienes que estar constantemente manteniéndolo y eso es un gasto que nunca termina. Por eso digo que aquellas cosas que en el ámbito privado es difícil de vender, desde el público ya... Bueno, además está el tema que... Bueno, la bajadilla, que nos interesa mucho. Claro, el tema de la bajadilla. Estamos trabajando en ello. No, hombre, que parece ser que va a haber un cambio de accionariado y que... Hombre, nuestra idea es inicialmente llevar a cabo la Junta de Accionistas. Vamos a actuar como ayuntamiento que somos, que tenemos participación en esa UTE y con ello vamos a ir a la Junta de Accionistas porque las acciones de Altani las tiene ahora mismo un secretario judicial y eso es la idea que se quiere plantear. Pero lo que estamos hablando con todo el mundo, dialogando con todo el mundo, con todas las partes, con los que están inmiscuidos, con los que están dentro, con los que están fuera, con los que no entraron, con los que... Absolutamente hablar, que siempre es importante dialogar sin fotografía, sin anuncios, preocuparnos específicamente por intentar desbloquear algo que es importante. Yo estoy seguro que de aquí a final de año... ¿Ahí se sabe si la Junta tiene intención de rescatarlo? No. La Junta quiere que nos alegremos y además cuando estuvo aquí el presidente de la APA manifestó que como el ayuntamiento había predispuesto el buscar diálogo y una fórmula de solución, pues que nos iba a permitir que intentáramos desbloquear el asunto y que iban a colaborar. Y en ello estamos, ¿no? Y el polígono, allá no podemos, que le interesa mucho. Yo, Pepe, déjame que diga algo de la bajadilla. Si nos dice algo de la bajadilla, pero nosotros también hemos hablado de la bajadilla, ¿eh? Sí. Y tengo que decir que yo me alegro que el Ayuntamiento de Marbella tome una posición activa, porque la corporación anterior, lo que es que el jeque, es que Altani, es que tal, no sabemos dónde está. Bueno, pues como tenéis el 3%, el Ayuntamiento tiene el 3%, que tome un papel activo y me parece muy bien. Quiero, espero y deseo que se solucione el tema de la bajadilla. Creo que la ocupación que sacó a concurso, el proyecto que sacó a concurso, la APA es manifiestamente mejorable, pero es el que hay. Ojalá se desbloquee cuanto antes, porque es bueno para Marbella, pero también te digo, las condiciones del pliego impiden que haya un cambio en el accionariado hasta que se den dos requisitos, lo he dicho aquí muchas veces, que lleven 2 años como concesionarios, que todavía no lo son, siguen siendo adjudicatarios, y que se haya ejecutado el 50% de la obra. Pero que ojalá, gracias a vuestra iniciativa, se desbloquee ese tema y que alguna vez pero como ha intervenido la ley, como las acciones ahora están en manos de un administrador judicial, las administra un administrador judicial y siguen siendo propiedad de Altani. Bien, pero las tiene un administrador judicial. En un momento determinado la ley puede decir: esas acciones son para fulano, que es el que ha metido el pleito no sé cuánto, y es la ley la que lo hace, y es la ley la que cambia la accionariado. Bueno, ahí tú eres abogado, yo no. El polígono. El polígono igual, estamos hablando con todas las partes y nuestra intención e interés es que ningún propietario ni inquilino se quede fuera de un reparto justo. ¿Pero se sigue manteniendo la serranía? La serranía está coloreada así en el plan general, pero nosotros dialogaremos y veremos los intereses generales del municipio. No vamos a ir a beneficio particular en contra del interés de todos, vamos a procurar el interés general y eso pasa por mucho diálogo, por muchos encuentros. Yo he estado en muchos de ellos para poner a gente que tiene muchos intereses en esto de acuerdo, sobre todo trasladando un principio de abogado, que más vale un mal acuerdo para todos, en este caso que no sea un buen pleito, pero que es que el pleito es que no va a llegar nunca. Y tenemos mientras tanto a los inversores sin poder invertir, a la gente que tiene ahí sus negocios con una incertidumbre tremenda y a una ciudad con una entrada que creo que no es la más adecuada para la imagen del Marbella. Ahora mismo está paralizado el polígono, sigue paralizado las licencias y no se pueden hacer. No, serán provisionales, ¿no? Sí, son provisionales. Se están dando licencias provisionales. Pero, Pepe, esto es otra cosa más como lo de las viviendas que yo hablaba al principio.
es otro problema que establece el plan general. O sea, con el modelo que hay diseñado en el plan general para trasladar el polígono, no se va a ejecutar nunca. Y no se va a ejecutar nunca, no lo digo yo porque yo sea más listo que nadie, sino porque una de las grandes constructoras de España, que el Ayuntamiento de Marbella llamó a las 6 constructoras más grandes de España y le ofreció lo del polígono, y se salieron, y bueno, todas dijeron que no le interesaba. Y una de ellas me explicó, el directivo que estuvo aquí, dice, esto no se va a hacer. No se va a hacer por lo siguiente, porque hay que comprar la finca de la serranía. Hay que hacer su plan parcial, urbanizarla, construir las naves y trasladar a la gente. Todo esto suponiendo que todo el mundo estuviera de acuerdo y se trasladara a todo el mundo. Y que cupiese allí todo el mundo. Y bueno, y que cupiese todo eso. Después, tengo que puedo ir haciendo el plan parcial también de aquí, se me apruebe, después tengo que demoler todo esto, reurbanizar, construir y escriturar, que es cuando se cierra el círculo. Y ellos calculan que desde que compran la serranía hasta que escrituran las viviendas que se hagan aquí, pasan entre 7 y 8 años. Eso como se suele. Dice, Paco, a un 6% que nosotros financiamos estos proyectos, 6 por 8, 48%. No hay ninguna promoción inmobiliaria que te dé un 48% de margen. Luego, es económicamente inviable el traslado con ese modelo. Habrá que buscar otro modelo para poder trasladar el Y yo hay dos cosillas que quería hablar, que no son muy agradables, Pepe, pero tú me va a permitir que... además es que una es de hoy, de esta mañana, que yo me la he desayunado en las redes sociales, que me he quedado sorprendido. La primera es, si puedes explicar esta polémica que ha habido este verano. Este verano hemos tenido aquí dos polémicas, la limpieza y lo del tema de los premios literarios. Entonces, el por qué la anulación, o la suspensión y tal, ¿no? y la Fundación Ortega y Gasset, son dos temas de cultura. Y después que esta mañana, no sé si Opción Sanpedreña o alguien de Opción Sanpedreña ha empezado a invadir las redes sociales, pues un poco haciendo gala de que por fin no estamos obligados, nos hemos liberado de la obligación de tener que poner el escudo de Marbella en las cosas de San Pedro. Y pues eso lo has dejado en blanco, Bueno, las redes sociales no me da tiempo de ver, las veo por la noche, por tantas veces mando tú a las 2 de la mañana. Pues esta noche lo ves y la próxima vez lo contestas. Lo de los premios literarios y lo otro es que no había partida presupuestaria, y sí es cierto que nosotros veíamos mal gastar más dinero en traerse al jurado en 5 ocasiones que lo que era meramente el premio. Y como la realidad, como no había ni un solo euro en cultura y había que sacar muchas cosas adelante, entre ellos la Feria del Libro, ahí metimos mano. Creímos que prioritario otras cosas. Y es un tema de presupuesto, básicamente. Es un tema de presupuesto y de priorizar en lo que podíamos nosotros, en esas partidas que ya estaban cerradas y que nosotros lo traemos. El de Ortega, sabes que no había Dios que encontrara a esta familia, o sea, que el que estaba aquí de representante se halló una facultad del norte, no sé cuál de ellas es, y no ha podido haber contacto con ellos, pero eso ha sido menos problemático que lo otro. En cuanto a lo del escudo, no lo entiendo muy bien, pero vamos, el escudo de San Pedro, que además es identitario de San Pedro, que además creo recordar que lo hizo Fernando Alcalá, eso fue un concurso público del ayuntamiento, esto te lo digo ya como historiador, pero no lo recuerdo bien. Siempre que esté estará acompañado del escudo de Marbella. El próximo pleno del ayuntamiento, esta es la segunda, Pepe, ya no te doy más exclusiva, se va a celebrar en San Pedro. ¿Vale? Y ahí estará el escudo de Marbella y por supuesto estará el escudo de San Pedro, como además hay otros municipios en la provincia de Málaga, hay muchos más, pero otro costero que es Torre del Mar, que llega a tener incluso su escudo en la mancomunidad de municipios de la Costera Oriental, cosa que aquí no lo tiene de San Pedro, ¿no? Y no pasa nada. Bien, Pepe, como ya nos vamos a despedir, yo quiero decir que yo le prometí a Santos Pedrazuela que yo procuraría traerlo aquí hoy, que era el primer día que yo estaba aquí. Pero las necesidades de programación de la emisora, que además venía el señor alcalde, evidentemente pues han impedido eso. Que el próximo día que yo venga, yo procuraré que Santos venga aquí y explique su malestar conmigo y su malestar respecto a la Hermandad del Rocío y al restaurante. Por supuesto, esta casa está abierta a todo el mundo. Y yo se lo he dicho, que está abierta. Y que sin problema esté, yo pido perdón y no pasa nada. Pedrezuela ha estado hablando del problema ese, ha estado aquí, o sea, bien, una segunda vez tampoco pasa nada. En mi ausencia
No, pero si no pasa nada. Que te digo, pero que en mi esencia está un mes fuera, no he podido veros. Ah, vale, no pasa nada. No he podido veros. Bueno, pues agradecer al alcalde el haber estado aquí acompañándonos y diciendo cosas que supongo yo que es el interés de todos nosotros. Agradecer a Paco Gómez. Gracias a ti, Pepe, y al alcalde, porque no son 91 días, ¿no? Lo que llevo, 92. Todavía me tratáis bien. Hay que agradecérselo porque es muy importante, porque desde que es alcalde ya ha venido 2 veces. Sí, 2 veces. Ha venido 2 veces. Y eso, que la gente ve cada vez que yo recuerde, ningún alcalde en 90 días había venido 2 veces. No. Bueno, ni en 8 años, nunca, ¿no? Pero bueno. El gordo venía cada 2 por 3. Pero que es de agradecer que haya venido a dar la cara y hacer balance de los 3 primeros meses de gobierno. Gracias, Carola, como siempre. Gracias a vosotros. Yo creo que saldremos para adelante, ¿no? Hombre, por supuesto. Pepe, para atrás ni para No me coger cabe, impulso. no me cabe la menor duda. Siempre salimos para adelante. Curro, gracias, nos veremos dentro de 2 lunes, ¿no? Sí, sí. Y a ti, Pepe, pues también agradecerte. Nos veremos ya mismo. Y que tengas buena suerte, de verdad. Muchas gracias. Ya sabes que Porque cada vez que tú queráis lo hagas estaré. bien será que Marbella esté bien. Y es muy importante que Marbella esté bien. Muy bien. Muchas Bueno, gracias. Gracias. Y a ustedes las gracias por seguirnos. Buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches. Llevabais mucho tiempo. No hemos Bien- estado bien con los minutillos. refugiados.